Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Gracias por estar siguiéndonos en el canal. Muchas gracias por seguirnos a través de los videos, a través de YouTube. Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras y poder conocernos un poco más, aprender un poquito más cada semana, conocer un poco más al Señor Jesucristo, conocer un poco más de su iglesia, conocer un poco más de las escrituras. No olvidemos de que el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, obviamente para que puedan enseñar, compartir a los demás ese conocimiento y de tal manera que podamos edificarnos juntos en poder venir a Cristo, que ese es el objetivo. Este año, como les dije, estamos muy eh, emocionados y nerviosos. Bueno, poco a poco. ¿Por qué? Porque estamos avanzando lo que es el libro de Mormón que estamos estudiando. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. La piedra angular le llaman los profetas con respecto a las escrituras. El libro de Mormón lo llaman la piedra angular del Evangelio de Jesucristo, de la iglesia. Nos corresponde estudiar lo que es del 29 de julio al 4 de agosto. Así que para nosotros es un placer ya estar empezando el mes de agosto, el octavo mes del año. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio número 31 para llevar un orden y saber la semana 31 sería, y estamos en el libro de Alma, capítulo del 36 al capítulo 38. Van varias semanas estudiando este libro extenso, el libro más grande que tiene el libro de Mormón. Así que esperando que les guste, esperando que puedan disfrutar las clases como cada semana y puedan ir aprendiendo. Como saben, estas clases ya están pregrabadas por tener un backup. Para los que nos siguen, estas clases están pregrabadas, así que a veces yo leo sus comentarios y son un poquito pasados. ¿Por qué? Porque trato de tener las clases grabadas de tal manera para que si surjan algún pequeño contratiempo, no se pierdan obviamente las clases. El título de la clase del día de hoy es Acude a Dios para que vivas, basado en Alma capítulo 37, versículo 47, que dice: y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra y sé sensato. Adiós, hijo mío. Bonito, fin del versículo. Bonito versículo en la cual obviamente veremos que ese es el título de la clase el día de hoy. Acude a Dios para que vivas, acudir a Dios para que vivamos. Eso es lo que dijo este versículo, ¿verdad? Asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Asegúrate de acudir a Dios para que vivamos, para que vivamos. Ojalá que estemos haciendo eso. Acudamos a Dios para vivir. No dejemos de lado la vida, la parte sagrada o la parte espiritual, mis amigos. Siempre estemos constantes. Nuestra vida no es perfecta, es imperfecta. Sin embargo, podamos seguir las instrucciones que da el Señor y seguir a su lado. Ese es el objetivo. Así que vamos a empezar las clases, no sin antes agradecer por sus comentarios. Gracias por las personas que nos siguen de Estados Unidos. Muchas gracias. Del estado de Kansas, el estado de Nueva York, el estado de Florida también, y mucha gente de Texas, del estado de Texas. Por cierto, la ciudad de Texas, una vez más, bueno, Houston y más que todo, sí, pues el estado de Texas. Houston está dentro del estado de Texas, como la parte casi oeste. En muchos lugares, Corpus Christi, por ejemplo, que pertenece al estado de Texas, ha sido visto muy golpeado por el huracán Beryl. Así le han puesto, ¿no? Un nombre de hombre, ya creo que le han querido cambiar porque dicen que las mujeres, muchos se quejaban porque los huracanes tienen nombre de mujer y no nombre de hombre, entonces ya le pusieron Beryl. El cual ha sido devastador. Vino por Jamaica, vino México, tocó la parte de México, lo que fue Cancún, Tulum, y luego se dirigió al Golfo. Los que conocen un poco de la geografía o la parte de la geografía, pues es la parte sur de Estados Unidos, viene a ser colinda con México,
Eso es un golfo, se forma un golfo, es como una entrada, como una U, como una herradura, pero inmensa, ¿verdad? De tal manera que Houston o Texas está colindando obviamente con la parte del el mar, y obviamente todo eso llega, el huracán que se venía por ahí ha formado como una U, una especie, una C, perdón, no una U, sino una C. Entonces, y terminó lo que es golpeando la ciudad de Houston, Texas, que se quedó, pues se ha quedado como 4 días, 5 días casi, sin electricidad, más de 2 millones de personas sin electricidad, muchos sin, y obviamente también el internet. Y bueno, agua sí había, desagüe había, pero como estamos en la zona de, o en el tiempo de verano, lo que es el summer, obviamente afecta mucho porque una vez que llueve, fue torrencial, lluvias torrenciales y vientos muy fuertes, de tal manera que luego de ello que pasó el huracán, pues viene el verano, viene el sol, el clima, ¿verdad? La estación del verano, por lo que las temperaturas estaban lo mismo, pero al haber el agua o al haber llovido empieza la humedad, ¿verdad? Y por estar cerca a la costa, a la costa, a la playa o al mar, obviamente se vuelve pues bochornoso. Entonces no hay electricidad, no hay aire acondicionado. La mayoría de personas estamos ya acostumbrados al aire acondicionado. Imagínense, es muy complicado poder dormir o poder estar en las casas que obviamente son casi térmicas, las casas construidas. Entonces obviamente que se vuelve insoportable, pero poco a poco pues ya vamos teniendo, se va reestructurando la luz, muchos negocios cerrados, apagados, bueno, no se puede trabajar, no hay combustible, y eso a veces uno se hace pensar que uno tiene que estar un poco preparado, y aprender a sobrevivir también, no seamos tan exquisitos, ¿verdad? Es verdad, yo entiendo. A mí me cuesta poder estar en un lugar, obviamente sin aire acondicionado, porque toda mi vida he estado sin aire acondicionado, pero ya he venido a Estados Unidos y aquí es puro aire acondicionado, vives con aire acondicionado, duermes con aire acondicionado, y ya sea en verano o en invierno, pues con la calefacción, de tal manera que cuando ya no hay el aire acondicionado se siente, y es un poco fuerte, se siente, es verdad, sí, pues se siente y se sufre. De repente nosotros que estamos un poquito, digo yo, que he vivido sin aire acondicionado, me cuesta menos, pero al que ha vivido toda su vida le cuesta mucho más. Entonces tratemos de prepararnos a veces, también con los alimentos. Ya los tiempos lo dicen, ¿verdad? Hay que estar preparados, el clima es muy fuerte. Y obviamente esto me sirve para, o me ha servido porque las clases, como saben, ya están programadas para los días jueves a medianoche o en la madrugada, a las 12 de la noche del día jueves, de las 0 horas, ya está la clase de cada semana que voy dando, que salen, entonces ya están programadas. Entonces, tener el backup, que tener el respaldo de las clases, eso ayuda para que ustedes no se pierdan sus clases, por más que haya tormentas, tempestades y huracanes, ¿no? Estoy como unas 4 o 5 semanas adelantadas. De esa manera ustedes no se pierden sus clases y todo bien, todo bien, todo bien, no ha pasado más, solamente un pequeño malestar, como se dice, pues también obviamente por este huracán, pero nada de gravedad. Felizmente a esta ciudad, a pesar de ser una ciudad de vivir supuestamente en el primer mundo, todavía se sufre de electricidad y se demora en conectar, y, en fin, siempre hay cosas por mejorar. Agradezco a toda la gente que nos sigue de Ecuador, de Bolivia, gracias por seguirnos, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, muchas gracias también a la gente de Perú, a la gente de México, gracias por acompañarnos y por dar sus comentarios. Siempre que les agrada las clases, a muchos leí un comentario acerca, decía que hay alguien que se está uniendo a la iglesia y que escuchó el mensaje, está en ese vaivén, si me uno o no me uno a la iglesia, o si regreso a la iglesia. Mi hermano, toma la decisión, y si esta clase te sirve, qué bueno,
De verdad que eso es un gran pago que yo recibiría, que te puede ayudar en tu vida, en tu conversión. Y a los que ya pues estamos un poquito con mucha experiencia o con un poquito más de experiencia, no perdamos la fe, no perdamos no perdamos o creamos que ya tenemos suficiente fuerza y vamos a seguir adelante. Siempre en nuestras oraciones que podamos seguir orando, ¿verdad? Para que nuestra fe no baje, no decaiga, para que nuestra fe siga siendo fuerte y nuestro testimonio se vea fortalecido de que esta es la iglesia verdadera, que nos señales que su iglesia es verdadera, que cada vez sepamos que Jesucristo vive. Ese es el objetivo y que Dios existe. Así que vamos a seguir con las clases. La clase hoy día vamos a ver lo que es, como ya saben, vamos a ver dos mensajes. Lo traté de pasar rápido y lo regreso, lo que es de la conferencia general. El primer mensaje es de, bueno, no el primer mensaje, ¿verdad? Estamos siguiendo la secuencia de los mensajes. El día de hoy veremos dos mensajes, uno de ellos del elder Dieter Uchtdorf, así se pronuncia, o en español vendría a ser Dieter Uchtdorf en español, ¿verdad? Pero en inglés, bueno, es alemán también su nombre y su apellido. Dieter Uchtdorf, él es miembro del Quórum de los 12, como ya lo conocen muchos. Él es piloto de aviación, es por eso que he puesto una foto diferente. Él es piloto, o fue piloto, pues, ¿no? Y ahora ya tiene 83 años, ya está un poquito mayor como para poder volar, digo yo, pero no sé si podrá. Él en realidad es de la República Checa. No es alemán, es República Checa en ese entonces. El tema es que cuando él nace, su país, en República Checa, su país, cuando él nació estaba invadido por Alemania. Entonces, obviamente, él es alemán, pero nació en la República Checa. Él es el quinto apóstol en antigüedad, ya está cerca, él es el quinto apóstol en antigüedad, ha sido piloto de combate, por si acaso, no piloto comercial, él fue piloto de combate, o sea, ahí se metió, ahí aprendió, es decir, piloto de guerra. Fue capacitado como piloto aquí en Texas, que hay una escuela para pilotos, y fue el mejor piloto de la escuela, por si acaso. Luego dejó la parte militar y se dedicó a la parte comercial, trabajando para Lufthansa, no sé si han escuchado, que es una empresa alemana aerocomercial y de las más grandes en Europa, que obviamente tiene aviones, pues, ¿no? No él, sino la empresa. Él trabajó para la empresa Lufthansa. Desde el año 1994 está trabajando como autoridad general y como apóstol desde el 2004. Ya van 20 años en el apostolado, pero desde el 2004, desde el 94 como autoridad general, o sea, ya tiene como 30 años trabajando en la iglesia, mirando los asuntos espirituales, me refiero. El apóstol Uchtdorf, así se pronuncia, es el primer apóstol alemán, pues, ¿no? Es el único que han llamado el primero. Fue consejero también del presidente Monson, ¿se acuerdan? Ahí lo llamaron como consejero y luego lo relevaron. Ahora pertenece solamente al Quórum de los 12. Okay. El elder habló acerca de un mensaje. En su mensaje, el elder empieza diciendo que ha discursado por 30 años en la conferencia general, es bastante tiempo, lo que les mencioné, y que siempre le preguntan por sus discursos de aviación. Siendo así, él comenta la historia de los hermanos Wright. Así se pronuncia, los hermanos Wright son muy conocidos. Si te gusta la aviación, tienes que conocer a los hermanos Wright. Los hermanos Wright son americanos, ¿no? Estadounidenses. Si no sabes quiénes son, bueno, ellos son los inventores del aeroplano, pues, es decir, del primer avión. Por eso son conocidos los hermanos Wright. Eran hermanos de sangre y se apellidaban Wright. El elder comenta la historia para decir del gozo que ellos sintieron cuando volaron. Él empieza diciendo que todos quieren ser felices, pero que a muchos les cuesta encontrar la felicidad. Y el elder dice que quizás hemos estado buscando la felicidad en lugares equivocados. Hay que tener cuidado donde buscamos la felicidad, nos dice él. Antes de hablar de cómo encontrar la felicidad, él dice de aquellos que sufren de depresión, que busquen ayuda, porque son enfermedades serias, también menciona él. Luego él dice que sentirse triste no es una señal del fracaso y que el gozo y la tristeza son compañeros inseparables. Es decir, todos vamos a pasar por eso, incluido él lo ha pasado, y que ha sentido un maravilloso gozo cuando ha seguido al Salvador. El elder Uchtdorf dice que el Evangelio son noticias de gran gozo.
Nos dice que el gozo es el propósito del plan de Dios. El Padre Celestial no ha ocultado que el hombre tenga gozo. El Padre Celestial desea que tengamos gozo. Y el gozo lo ha puesto al alcance de todos. Dios ha llenado el mundo con placeres preciosos, dice, pero Dios ofrece un gozo superior y más profundo, a diferencia del mundo que ofrece un gozo pasajero. No dura. El gozo de Dios es diferente porque es eterno. El Elder hace una pregunta: si somos como la mujer del Nuevo Testamento que tenía hemorragia por años. ¿Se acuerdan la historia de esta mujer? Y que deseaba ser sanada por Jesús, pero no podía acercarse porque la ley de Moisés lo prohibía por ser impura, pero extendió la mano para tocar el manto de Jesús. Quizás nosotros vacilamos o vacilemos en acercarnos al Salvador, pero podemos estirar la mano para tocarlo y encontraremos paz y gozo, dice el Elder. El Elder al final nos dice que busquemos el gozo porque Jesús enseñó: buscad y hallaréis, y nos pregunta si estamos buscando gozo. Nos aconseja al final que el gozo se multiplica cuando se comparte. El gozo que brindemos a los demás regresará, también nos dice. Busquemos el gozo más elevado, como los hermanos Wright cuando hicieron su primer avión y su primer vuelo y querían volar más alto para encontrar gozo. Y nosotros también decir más alto, y nosotros también podamos decir: más alto, Padre, más alto el gozo. Así debemos aspirar. Dediquemos nuestra vida al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, aconseja el Elder Uchtdorf, miembro del apostolado. Muy bien, bonito mensaje. Les invito a que lo puedan compartir, lo puedan leer, lo puedan escuchar de repente, como gusten. Ustedes están en la León, están en sus diapositivos y lo puedan disfrutar. He tratado de dar un resumen. Luego habló el Elder Ronald Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Él tiene 73 años, ahí lo vemos al Elder Rasband. Es autoridad general desde el año 2000, por lo tanto tiene 24 años como autoridad general. No confundamos, una cosa es autoridad general y otra cosa es apóstol, ¿verdad? Él tiene desde el 2000, está como autoridad general. Hizo su misión en Nueva York, estudió en la Universidad de Utah, negocios y comercio. No estudió en la BYU, estudió en la Universidad de Utah, también miembro, una iglesia que viene a ser prácticamente mormona porque está en Utah. Ha sido presidente de la misión en Nueva York, donde fue misionero. Es apóstol desde el año 2015, por lo tanto tiene 9 años como apóstol. Ocupa el puesto 10º en el orden del apostolado. Ha trabajado en empresas químicas, así que conoce mucho de negocios, pues el hombre está metido siempre en negocios y comercio. Le ha ido muy bien. Es el primer mensaje del domingo por la mañana. Ya estamos el domingo. Nos falta el domingo en la mañana y domingo en la tarde y terminamos. El Elder Rasband empieza diciendo que las palabras nos pueden herir, nos pueden castigar, derribar, pero también pueden ser palabras de esperanza. Hay varios tipos de palabras. Pueden ser alentadoras o pueden abrirnos la mente a la verdad. Luego nos habla de las palabras de las Escrituras y cita varios pasajes de las Escrituras. Para ello mencionó una cita del presidente Nelson que dice que si estudiamos las palabras de Cristo, seremos más semejantes a Él. Luego nos dice si estamos escuchando las palabras de las Escrituras. También menciona que las palabras de los profetas vivientes importan. No dejemos de lado eso. Es por eso que yo sé que importan las palabras de los profetas, de tal manera que lo que hago es poder transmitirlas un poquito en mi clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más importante las palabras de los profetas vivientes que las palabras de los profetas pasados. El presidente Nelson nos ha dicho que pensemos de manera celestial en todo momento, dice, y nuestras vidas mejorarán. Luego menciona que fue asignado para dedicar el templo de Tailandia, dice el Elder Rasband. El primer templo en ese país, que por cierto es muy bonito. Yo he puesto una foto, ahí lo pueden ver, está en la parte central. Si se dan cuenta es un lugar céntrico con muchos edificios y por lo visto han
tratado pues de poder resaltar hacia arriba el templo, ¿verdad? Casi en una zona céntrica. Se ve bello. A mí, la verdad, yo lo veo precioso ese templo, como muchos, ¿verdad? Tailandia, conocido por sus bellas playas. Las mejores playas, obviamente, pues las tiene Tailandia del mundo, ¿ah? Hermosas playas. Hermano, ¿y usted ha estado ahí seguro? No, hermano, no he estado ahí, pero no se necesita a veces ahora viajar a ciertos lugares para conocer al milímetro, ¿ah? Ustedes pongan en Google, ponen Google Maps, ponen Tailandia, las mejores playas y las van a ver. Parecen pues un encanto, hermosísimas. Y Tailandia es conocido por eso y por muchas otras cosas, pero yo menciono las playas. El elder mencionó acerca de cuando fue a dedicar este templo, mencionó ya que había preparado su mensaje con anticipación para la dedicación del templo y lo dio para que sea traducido a 2 idiomas, pero dice él, una noche antes él sintió que debía añadir lo que el profeta había dicho, que piensen de manera celestial. Él termina diciendo que nuestras palabras nos pueden unir o abrir brecha entre nosotros. Siempre digamos gracias, lo siento y te amo. Son palabras, 3 palabras que él menciona que siempre estén en nuestro vocabulario. Gracias, lo siento y te amo, ¿verdad? 3 palabras que nos pueden ayudar en nuestras vidas. Él cuenta que antes, cuando trabajaba y viajaba, siempre se decían con su esposa te amo, diariamente, a pesar de estar lejos. Eso les ayudó en su vida. Él termina diciendo que nos deleitemos en las palabras de Cristo. Bonito mensaje. Me tomó unos minutos, pero creo que vale la pena poder saberlo y escucharlo. Y les invito a que ustedes lo lean y lo disfruten de la Conferencia General de abril del 2024. En esta semana veremos lo que es estos capítulos, los capítulos del 36 al 38, prácticamente son 5 hojas, son 3 capítulos, pero son 5 hojas que nos toca estudiarlo. Está muy dinámica la clase, así que no te lo pierdas, y si es que te has atrasado, pues te invito a que lo sigas leyendo para que puedas aprender. Los mandamientos de Alma a su hijo Elamán. Ahora nos quedamos ya que Alma va a capacitar a su hijo Elamán. Hace un corte en estos del capítulo 36 al capítulo 42. Es como si estuviera en un paréntesis de toda la historia. Del capítulo 35 puedes saltarte al capítulo 43 para seguir la historia, porque del capítulo 36 al capítulo 42 Alma sienta a sus hijos, vamos a decirlo así, los sienta a sus hijos, a sus 3 hijos, y le da los mandamientos, le da las bendiciones. Una vez más, si quieres seguir la secuencia es que estás en la clase pasada y te tienes que trasladar a 2 clases más adelante para que lo puedas entender, porque si no, no lo vas a entender. Si quieres seguir la relación. Entonces lo que hace Mormón es que coge los capítulos del 36, que hoy día vamos a ver, al 38, vamos a ver 2 mensajes a 2 hijos, y del 39 al 42, que es la próxima clase, vamos a ver el mensaje a su hijo Coriantón, y termina en el 42, y a partir del capítulo 43 sigue la historia. ¿Ok? Esto se está haciendo como un paréntesis para que se pueda entender, lo explico también. Mormón usa un encabezado al comienzo de este capítulo para indicar que regresa al capítulo 2 de Alma. ¿Okay? Él regresa a eso. Estos capítulos que registrarán las bendiciones recibidas por sus hijos se copiarán en gran medida del registro personal de Alma, capítulo 2, si lo quieres ver, ahí lo vas a ver un poquito más también. Entonces, Alma, capítulo 36, es el comienzo de una sección poderosa del libro de Mormón que vamos a ver el día de hoy, como lo había hecho Ley 500 años antes. ¿Se acuerdan de Ley? Ya pasaron 500 años antes de Ley. Recuerdan que Ley también reunió a sus hijos y los bendijo y aconsejó, ¿se acuerdan? Antes de morir. Bueno, ahora Alma ya está a punto de morir, pero todavía está activo. Alma reúne a sus hijos para poder darles a cada uno su cargo, un mensaje, su bendición, por separado. Entonces Alma reúne a sus hijos por separado para darles, mira, tiene 3 hijos que viene a ser, pues el primero viene a ser Elamán, el otro viene a ser Shiblón y el otro viene a ser Coriantón. 3 hijos, entonces en lo cual los tiene que bendecir. En consecuencia, los siguientes 7 capítulos, una vez más, es decir, el capítulo 36 al capítulo 42, son 7 capítulos, tratan de sus consejos
y mandamientos a sus 3 hijos, Elamán, Shiblón y Coriantón. Son las enseñanzas de Alma a sus hijos. Eso es lo que vamos a ver. Los padres, ahora ya centrándonos un poco en la clase, los padres, ¿no hacemos lo mismo con los hijos? La pregunta. ¿No aconsejamos acaso? ¿No los reunimos y los aconsejamos o los bendecimos? Bueno, si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. Alma aconsejó a Elamán como el mayor. Elamán era el hijo mayor. Se le confiaron los registros. A Shiblón era tan justo que Alma tenía relativamente pocos consejos para él. Y Coriantón, sí, a Coriantón lo vamos a ver, los capítulos del 39 al 42 son 3 capítulos, reciben una reprimenda más fuertecita porque este muchacho estaba por caminos incorrectos. Entonces, durante 4 capítulos, Alma toma 4 capítulos para reprender a su hijo Coriantón, pues 39, 40, 41 y 42. 4 capítulos le da. Alma aconseja e instruye a este tercer hijo sobre la maldad de sus caminos. El enfoque principal es que el pecador pues no escapará del castigo en la resurrección. Ese es el resumen que siempre se da, ¿no? El pecador en algún momento tendrá que pagar. Entonces, en estos 7 capítulos que veremos en 2 clases, se presentan muchas joyas inestimables de conocimiento doctrinal. Mucha doctrina va a enseñar aquí Alma. Debemos estar agradecidos a Alma por su diligencia al enseñar a sus hijos. Deberíamos seguir su ejemplo de paternidad, pues al enseñar a sus hijos. Deberíamos seguir su ejemplo de paternidad al enseñar a nuestra progenie también. Nosotros deberíamos hacer de estos escritos un curso de estudio regular. ¿Qué quiere decir? Siempre tenerlo en mente, siempre debemos leerlo. Tenemos que leerlo. Mi hermano, si tú todavía, no sé la edad que tú tengas, no sé la edad que tú me sigas, yo sé que eres adulto, pero si tú tienes hijos y ya te sientes un poco mayor, sientes que ya la vida te queda poco tiempo, da una bendición a tus hijos. Está permitido, hermano, pero yo soy, ya lo he mencionado esto, hermano, pero yo soy varón y no tengo mucha experiencia. Inténtalo. Hermano, yo soy hermana, en mi casa no hay sacerdocio, mis hijos no me escuchan mucho. Inténtalo, hazlo. Ellos van a tener un hermoso recuerdo, mi hermano. Hazlo, no te limites a eso. Lo que no podemos saber es si Mormón, volviendo al tema, es si Mormón copió todo el texto disponible e hizo selecciones. Eso no lo sabemos, pero Mormón coloca todo lo que Alma prácticamente habla a sus hijos. De repente fue más largo los discursos o más cortos, pero Mormón lo coloca en lo que cree conveniente. Es decir, si puso lo mejor que Mormón creía, parece de repente. No lo sabemos. Lo puso todo lo que dijo o de repente él recortó el mensaje de Alma para sus hijos. En la bendición que le dio a Shiblón es muy corta. Parece que Mormón sí puso lo que creyó más importante. No creo que de repente le haya dado una bendición corta. Sino parece que Mormón sí hizo un resumen. Esa es la pregunta, ¿no? Cuando uno tiene varios hijos y sabemos pues que en todos los hijos no somos porque me considero hijo y no son los hijos porque tengo hijos también, todos iguales, cada uno a veces está más desviado, uno está más cerca. Si tú tienes un hijo desviado, ¿a quién aconsejarías más? ¿Al que está recto? ¿Al que está yéndose por malos caminos? ¿Cómo harías? ¿Qué actuarías? Ponte a pensar. Entonces, que estos mensajes que vamos a ver ahora, las enseñanzas de Alma a sus hijos, pues te den una idea de cómo tú le puedes enseñar a tus hijos, ¿verdad? Ese es el objetivo. El objetivo es conocer de las escrituras y aplicarlas a mi vida. Sí, ahora yo soy un padre, tengo hijos. Sí, tengo 3 hijos, tengo 4 hijos, tengo 6 hijos. Y mis 6 hijos están por mal camino, mis 6 hijos están por buenos caminos. Entonces, ¿cómo los aconsejo? Estas son ideas. Este es el objetivo de las escrituras, que tú aprendas, adquieras sabiduría, pidas a Dios y de esa manera tú te puedas convertir en el próximo Alma para tu familia, siendo hombre o siendo mujer, siendo sacerdote o siendo hermana de la iglesia. Es lo mismo. Aquí no hay diferencia y lo puedes hacer.
Entonces veremos las palabras de Alma, su hijo Elamán. Por si acaso, ¿cómo se pronuncia? Eso es otra cosa que debemos aprender. Ahí se escribe las palabras de Alma, su hijo Elamán. Algunos le pronuncian Helamán. Como quieres pronunciarlo medio americano, lo pronuncias Helamán. No se pronuncia así. Se debe pronunciar en el español Elamán. La H muda y termina en A con tilde. Por lo tanto, el nombre es Elamán. Así se debe pronunciar. Pero si lo quieres pronunciar como Helamán, Hilamán, allá tú, yo te estoy enseñando la manera correcta. Ahora, ¿y quién es Elamán? Es el hijo mayor, es un ejemplo espléndido pues de un individuo justo y dedicado que es a la vez el principal sumo sacerdote de su generación y un héroe militar también ha consumado, por cierto. Así que Elamán, como hijo mayor, no es cualquiera, es muy bueno, muy bueno. Su anciano padre Alma le ordena que ocupe su lugar como líder espiritual entre el pueblo, no le quedaba otra. Vamos a adelantarnos en la historia un poquito para decir que al mismo tiempo Elamán sostiene y apoya al capitán Moroni, que más adelante lo vamos a ver, para resistir las incursiones de los traidores contra la libertad como van a ser Amalaquía y Amorón. Hermano, ¿quiénes son ellos? Más adelante, no se lo pierdan, lo va a ver. ¿Quiénes son Amalaquía y Amorón? Ya lo sabes, ¿verdad? Porque tú tienes experiencia en el libro de Mormón, pero yo te lo veo que más adelante te vas a enterar más, que Elamán con el capitán Moroni obviamente se sostienen y se apoyan para luchar contra Amalaquía y Amorón. Elamán se convierte en el líder de los legendarios 2000 jóvenes guerreros, ¿se acuerdan? En la lucha por defender la libertad del pueblo. Él se convierte en el líder. Así que Elamán es un buen hijo al que todo padre pues quisiera tener, o yerno. Los que tenemos hijas nos gustaría tener a un yerno así, si es que tenemos hijas. Para mí el versículo 1 es el resumen de todo lo que le dijo. Ahí está el resumen. Te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra, le dice su padre. ¿Qué tal testimonio? ¿Con qué autoridad lo dice Alma, su hijo? Yo sé, le dice, ni se te ocurra no creer, ni se te ocurra pensar lo contrario. No, hijo, yo te juro que es verdad. Wow, fuerte testimonio le da su padre a su hijo primogénito, como es Elamán. No olvidemos que Alma es el misionero. Este Alma es quien hace años había querido destruir con sus amiguitos, ¿se acuerdan? La iglesia, sí, pues este es el Alma arrepentido, el que había sido un terrible en su juventud, pero obviamente había cambiado su vida, hasta que se le apareció un ángel, ¿no? ¿Se acuerdan? Y lo hizo estremecer. Ahora, ¿te imaginas con ese pasado que obviamente no lo vas a olvidar, cómo va a instruir a sus hijos? Por eso la expresión, te lo juro. Te juro, hijo, que esto es verdad. No quiero que ni te imagines, ni lo dudes. No sabes lo que es estremecerse, lo que me hizo el ángel. Eso es lo que le está diciendo prácticamente. ¿Qué tal? Poderoso testimonio, pues, del papá. Alma se centra en el hecho de que Jehová puede liberar a uno de la esclavitud y las pruebas. No dice que nunca habrá pruebas, sino que si confiamos en Dios, Él nos va a sostener cuando tengamos tribulaciones, dificultades y aflicciones. Le está diciendo, mira, hijito, querido bebé, mi primogénito, yo aprendí esto de la manera más difícil. Y no quiero, hijito, que tú pases lo mismo. Escúchame, hijo, confía en Dios. Versículo 3 es lo que le dice, confía, mi hijo. Por eso le dice, yo no sé de mí mismo. No, hijo. Esto no me han enseñado, yo no lo he aprendido, sino que lo he experimentado. Así que, hijito, confía en Dios. Alma le confiesa a su hijo que esto lo supo no porque era digno, en el versículo 5. ¿Te imaginas que tu padre te esté contando esta historia y obvio que estés pensando, pero ¿cómo sabe mi papá todo esto? Bueno, en el versículo 6 le dice la verdad a Elamán. Yo y los hijos de Mosía buscamos destruir la iglesia de Dios. ¡Tan! ¿Cómo? No te creo, papá. ¿Tú? Bueno, pues para que lo sepas. ¿No?
Yo antes con los hijos de Mosías, sí, a los que conoces, nosotros buscamos destruir la iglesia de Dios. Es decir, antes no obedecía a los mandamientos de Jehová. En otras palabras, mi alma estaba en esclavitud. El proceso de redención de esa esclavitud requirió un ángel y requirió que Alma estuviera tan debilitado mientras luchaba en espíritu que su cuerpo mortal perdió fuerza. El proceso de arrepentimiento de Alma no siempre es sencillo. Para todos, el proceso puede ser difícil a veces. Es la recompensa lo que hace que el proceso valga la pena. Después el ángel me sacudió, le dice Alma, y me dijo que si yo quiero ser destruido está bien, pero no la iglesia de Dios. Fueron 3 días, querido hijo, los más duros que tuve. Y para los que están pensando, ojalá que a mí se me apareciera un ángel, ¿verdad? Porque a veces estamos pensando con esas ideas. El presidente Brigham Young, segundo presidente de la iglesia, dijo, ora, miren lo que dijo, ora para que nunca veas un ángel. ¿Y por qué? Casi todos los que vieron un ángel abandonaron la iglesia, dice. Regresaron, pero tuvieron estos problemas terribles. Les dio egos inflados, etcétera. Pensaron que ya pues eran alguien especial. Lo eran, pero no podían soportarlo. Sería muy peligroso si estuviéramos expuestos al otro mundo en cualquier grado. Solo las personas que son muy humildes pueden hacer eso. Nosotros, no. No, dijo el presidente Young. Nosotros no podemos hacer eso. Terrible, interesante, ¿eh? No pidamos que se nos aparezca un ángel. En lugar de ser una bendición, puede ser lo contrario. Ahora, un padre le dice a su hijo, no, esa es otra pregunta que uno tiene. Aquí Alma le está contando su vida pasada. Y yo te haría la pregunta, ¿un padre le puede contar, le dice a su hijo su vida pasada? ¿Sería bueno o no? Alma reconoce libremente que él y los hijos de Mosía eran pecadores en el versículo 6, pero no profundiza en ese punto. Ojo ahí, él le habla que eran pecadores, pero no lo profundiza en ese punto. La cuestión no es el pecado, sino la salvación. Ese es el tema. No es el pecado, sino la salvación. Eso es el punto. A ver, papá, no podemos decirle esto, ¿verdad? A ver, papá, cuéntale, ¿qué hiciste? No, mi amigo, ese no es el punto. El punto es que estaba en error, estaba en pecado y el ángel se me apareció y me pude salvar. Gracias a Dios me salvé y ahora soy otro. Ahora soy sumo sacerdote y traigo personas al redil. Eso es lo que le está diciendo Alma. Seguro que quieren ejemplos, ¿verdad? Para entenderlo más. Bueno, mira, hijo, tienes que obedecer la palabra de sabiduría. Vamos a poner el ejemplo. Y le dice, pues, tienes que obedecer la palabra de sabiduría, hijo. No sabes la esclavitud que te llevará a eso. Yo antes tuve problemas con el alcohol. A ver, papá, cuéntame, ¿cómo eras? Mi querido hijo, el alcohol es lo peor que puede haber. Gastas dinero, tiempo, tu salud y lo peor, no eres consciente. Uno le está diciendo eso al hijo y en eso la mamá se acerca, que oye, y dice, uy, hijito, yo te lo voy a contar. No sabes cómo era tu papá. Se quedaba en la calle borracho, hasta los perros lo orinaban, nos quedábamos sin comer porque se gastaba todo el dinero, llegaba al día siguiente inconsciente y encima nos pegaba a todos, etcétera, etcétera, sigue la mamá hablando. Mi hermano, eso no se dice, por si acaso. Mi hermana, eso no es necesario decirlo. De nada sirve. Mientras el padre estaba diciendo lo correcto, la madre quiere extender el detalle. Ese no es el objetivo. El objetivo es la salvación. El objetivo es que este hombre es otra persona. Pero si la esposa insiste, es porque ella todavía no ha perdonado. Ella sigue dolida y quiere que el hijo sepa el dolor que ella siente. A los hijos se les debe hablar de la salvación, no del pecado. Hablo lento, despacio, para saberlo. ¿Qué se les debe hablar a los hijos? Que estaba en pecado.
El punto es, la cuestión es, no el pecado, sino que la salvación. Punto final. No el detalle. Puse un ejemplo para poderlo entender. Ahora, Alma sigue exhortando a su hijo mayor. Ay, hijo, mi alma estaba atormentada en gran medida y atormentada por todos mis pecados. Lo que quiere explicar Alma y que su hijo entienda es el dolor que pasó por estar en pecado. Mire el versículo 12 que se está marcando. Me martirizaba un tormento eterno y estaba atormentado por todos mis pecados. Entonces, ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos si nosotros hemos pasado por algo parecido? Explicar el dolor que se siente por estar apartado de la verdad, por estar lejos de Dios. ¿Y cómo seguiríamos con el ejemplo que estábamos dando? Mi querido hijo, voy a seguir con el ejemplo. Decirle, mi querido hijo, ahora que tengo el Evangelio en mi vida, no sabes lo errado que estaba, lo perdido que estaba. No me daba cuenta del gran error que cometía. Esa es una manera. Volviendo al tema, Alma le dice a su hijo que pasó 3 días y 3 noches en el versículo 16. Es decir, no hubo descanso, estuve fatal. Nada que un poquito, estaba en UCI. UCI quiere decir unidad de cuidados intensivos. Estaba a punto de morir, pero no físico, sino de mi alma. Mi espíritu estaba en coma, estaba que agonizaba mi espíritu. Alma le pide a su hijo Elamán que recuerde a sus padres, han sido liberados de la esclavitud. Hermano, ¿y de qué esclavitud? La esclavitud del pecado, a eso se refiere. Alma habla de la esclavitud espiritual. Mientras Alma luchaba en espíritu, fue el Mesías quien trajo luz y sanidad a su alma. Alma le da uno de los mayores consejos a Elamán, que invoque al Salvador. El versículo 18 dice, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura. Profundo mensaje. Una vez más, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura. Ahora, volviendo al ejemplo que estaba hablando de cómo enseñar a un hijo, si uno ha tenido una vida pasada. Mi querido hijo, hasta que conocí el Evangelio, conocí a Dios y su Hijo Jesucristo, y tomé la decisión de bautizarme y unirme a la iglesia y cambiar mi vida. Y lo estoy haciendo poco a poco, junto con toda la familia. Jesús trajo salvación a mi vida, hijo, y a nuestra familia. Ahora, el resultado de la liberación de la esclavitud de Alma fue que deseaba contárselo a otros en el versículo 24. Como parte de su redención y arrepentimiento, también fue llamado profeta. Alma dice que desde ese día, aún hasta el momento, ha trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento. Así que, querido hijo, cuando tomé la decisión, desde esa fecha no he dejado de seguir a Cristo, de ir a la iglesia, de llevarlos a ustedes, ayuda en la obra misional. Estoy poniendo el ejemplo. He trabajado y trabajo sin cesar para traer almas al arrepentimiento, y mi querido hijo, no deseo que tú te apartes. Por eso te cuento mi vida. Estoy poniendo un ejemplo de cómo un padre, una madre que ha tenido una vida pasada diferente, que ha tenido una vida pasada en pecado, no importa el pecado, pero que se ha arrepentido, ha cambiado su vida, puede contarle a su hijo, no entrando en detalle, pero sí el dolor que le provocó y cómo ahora el Evangelio le trajo salvación a su vida y a su familia. La conclusión de esta sección de su bendición a Elamán expresa su gozo por el fruto de su labor. Es su testimonio a su hijo de que todas sus experiencias realmente sucedieron y que testifican de la capacidad de Jehová para liberar. Así como pasó por un dolor terrible, también pasó y pasa por un gozo extremadamente grande, dice el versículo 25. Alma termina diciendo a su hijo que si obedece, prosperará en la tierra
Y si no hay obediencia, entonces hay separación de la presencia de Dios. Poderoso, poderoso, poderosísimo mensaje que le da Alma a su hijo, que obviamente es un buen hijo. El padre prácticamente es el malo. Bueno, ha tenido una vida pasada malo, pero le da un buen consejo, una buena enseñanza y un buen mensaje y una buena bendición a su hijo. Hermoso, realmente. Llegamos al capítulo 37 y Alma le da los registros ahora a Elamán, a su hijo. En los primeros versículos, vemos que la primera parte de la bendición de Alma trataba del deber de Elamán para con Dios. Esta parte es su deber para con su pueblo. El primer deber es llevar un registro, como lo ha hecho Alma. Se refiere a las planchas mayores. Las planchas mayores son el registro oficial del pueblo y ahora han pasado oficialmente de Alma a Elamán. Además del cargo que él tiene que hacer, pues escribir, existe un cargo por preservarlo, es decir, tienes que cuidarlo, hijo. Como encargado de los registros existía la doble responsabilidad, uno de crear un registro y preservar, cuidar los registros que se habían transmitido. Aparte también tenía las planchas que Nefi le había quitado a Labán. ¿Se acuerdan? Esas planchas que trajeron ellos en Jerusalén y que había cruzado el océano, el versículo 3 lo dice, las planchas de bronce, que se está marcando ahí en el capítulo 37. Eso preservaron la genealogía de los antepasados, que era el vínculo con el viejo mundo y probablemente se consideraba pues una forma de validación del derecho nefita a gobernar. Estos registros se transmitieron a través de los reyes o de los encargados de los registros oficiales. Por cierto, Elamán recibe todo. Todo eso lo tenía Alma y todo lo recibe su hijo Elamán. Es decir, recibe las planchas que habían traído, la espada de Labán, ¿se acuerdan? La leona. Hay que recordar que las planchas que se están escribiendo son de oro. Ojo, son de oro. Pero las planchas, en eso escribió el profeta Mormón, las planchas. Y eso es lo que recibió José Smith. También expliqué en una clase pasada que José Smith él vio no solamente un juego de planchas, sino muchas más planchas. ¿Se acuerdan? Bueno, pues si no se acuerdan, vean los videos y si no lo escuchaste, también a ver videos pasados. Pero eso lo mencioné. Muchas planchas, dice que vio en una cueva. Al ver las planchas, Elamán, ¿te imaginas el gesto que hizo? ¿Por qué? Porque ellos están escribiendo en unas planchas, no de oro, pero sí unas planchas, las cuales lo va a recibir Mormón, recibe esas planchas y hace en otras planchas el resumen. Esas planchas de oro ya las que recibe José Smith, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas al ver Elamán las planchas que le está dando su papá, Alma, el gesto que hizo? Estaba recibiendo pues unas planchas viejísimas también, ¿verdad? Enséñale algo antiguo a ver a tu hijo y verás cómo reacciona. Es normal y quizás no le den importancia. Las planchas son muy antiguas. Han estado en el Nuevo Mundo durante casi 500 años hasta este momento y no tenemos forma pues de saber qué edad tenía cuando Nefi se le recuperó de las manos de Labán. Me estoy refiriendo a las planchas que trajeron de Labán. ¿Okay? Ante ello, Alma le dice, pues ya me imagino el gesto que habrá hecho Elamán. Ante ello, Alma le dice que por medio de esas cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Eso dice el versículo 6. Grandes cosas. Alma utiliza las planchas de bronce como lección objetiva de que el Señor Dios obra por medios para realizar sus propósitos grandes y eternos, dice el versículo 7. A veces puede haber grandes milagros, pero la mayoría de las veces Dios obra de manera más sutil, más inteligente. Quizás en nuestras vidas hay momentos en que su mano es tan sutil que ni siquiera nosotros notamos su guía hasta muchos años después del hecho. Señor, creo que en nuestras oraciones debemos decir, Señor, gracias te doy por todo lo que haces por mí sin darme cuenta. Gracias por las bendiciones que por mi ingratitud no las recuerdo. No dejes de bendecirme a pesar de no agradecerte diariamente. Eso deberíamos, creo, decir en nuestras oraciones, porque tenemos tantas bendiciones y
no nos damos cuenta de ellas. Alma le dice a Elamán que las planchas de bronce han cumplido con creces su promesa de preservar las enseñanzas necesarias para comprender y cumplir su pacto con Jehová. Incluso más que simplemente enseñar a los nefitas que las enseñanzas de las planchas de bronce habían convencido a tantos miles de personas, es decir, a los lamanitas, dice el versículo 8 y 9. El pequeño y simple detalle de preservar las planchas de bronce condujo a la preservación del convenio entre los nefitas, a la conversión de muchos miles de lamanitas y a la importante enseñanza de que debían regocijarse en Jesucristo su Redentor, dice el versículo 9. ¿En quién debían regocijarse? En Jesucristo. Alma espera que si esas enseñanzas pueden cambiar los corazones de muchos miles de lamanitas, también puedan hacerlo con los muchos nefitas que habían estado endureciendo sus corazones contra las enseñanzas nefitas. El ejemplo más reciente y relevante puede haber sido el de los oramitas. Esto mismo sucede con el Libro de Mormón. ¿Te imaginas los que por primera vez lo leen y lo aceptan y se unen a la iglesia? ¿Te imaginas cómo se sentirán Mormón, Moroni, José Smith, Nefi y todos los que participaron de este libro? Felices, ¿verdad? ¿Te imaginas el día que recibiste por primera vez estas escrituras? ¿Cómo habrán estado pensando, mirando, sintiendo José Smith, Moroni, Mormón y todos los demás profetas que escribieron estas planchas al ver que tú recibías estas escrituras por primera vez y las leías? Ahora también imagínate las veces que dejas de lado. ¿Cómo se siente? A ellos los vamos a ver en el otro lado. Dentro de unos 10, 15, 5, 3, 4, 20, 30, 40, 50 años. Pero los vamos a ver. ¿Les agradeceremos? ¿Y nos dirán gracias? ¿O solamente nos dirán, disculpe, no te conozco? Nunca quisiste leer y ahora vienes a agradecerme. Hermano, también veremos en algún momento las muchísimas planchas que hay, escritas de estos grandes profetas, de estos grandes hermanos. Y veremos las auténticas planchas. Sí, las planchas que fue traducida por Mormón. ¿Y qué vamos a decir ahí? ¿Te imaginas? ¿Qué vas a decir? No, yo no creo. O vas a decir, yo sí sabía que existía. Y por eso leí el libro de Mormón y sabía que este libro es verdadero. Es tiempo ahora, hermano. Te invito, mi amigo, que te arrodilles y preguntes a Dios en todo momento si estas escrituras son verdaderas. Una de las oraciones y una de las palabras que debemos tener siempre en nuestras oraciones: hazme saber si estas cosas son verdaderas o no son verdaderas. No dejes tu testimonio para después. Gana un testimonio en todo momento y el Señor te lo hará saber, mi amigo. No te dejes guiar por otros, ni por este mensaje, ni por mí, ni por este canal, ni por este video, ni esta clase. No, mi hermano. Hazlo tú solo, arrodíllate y pregunta a Dios. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino siempre. Que ese sea el mensaje. Alma le dice a su hijo de un sabio propósito en el versículo 14 y en el versículo 18. Ese sabio propósito sucederá unos 1800 años después, con la traducción de José Smith de las planchas de oro. Eso mismo. Obvio que cuando Alma le está hablando a su hijo Elamán, todavía falta mucho tiempo porque luego hará un resumen el profeta Mormón de todas las planchas que ya mencioné y hará un compendio, ¿se acuerda? Que serán obviamente las planchas de Mormón, las que recibió ya José Smith. Alma le dice bien claro a Elamán que si no cuida estas planchas que son sagradas, le serán quitadas. Y eso sucedió. En el versículo 15 lo dice. Mormón, que estaba copiando esta declaración del registro de Alma, sabría que el pueblo nefita eventualmente cumpliría esta triste profecía.
serían destruidos, el pueblo nefita se aparta y pierde todo esto y el mundo durante más de 1000 años no va a tener acceso a ninguno de los registros, conocido como la apostasía. Aunque Mormón sabía que los registros eventualmente se perderían, ese evento ocurrió en el futuro, muchos años después de Elamán. Para Elamán, su tarea durante su vida era asegurar su preservación, para que así su pueblo pudiera conservar el conocimiento de sus convenios con Dios, y en particular conservar su comprensión del Mesías venidero. El versículo 20 finaliza el mandato de preservar las planchas mayores y las planchas de bronce. Luego Alma le cuenta a Elamán acerca de las planchas jareditas. Ese secretito también se lo da a su hijo mayor, las planchas jareditas. No me digas que ya te olvidaste, mi amigo. No me digas eso. Pero si te has olvidado, pues yo te hago recordar. ¿Se acuerdan de los jareditas, cuya historia está contenida en las 24 planchas de éter? Son aún peores que los nefitas. Estos jareditas eran peores, porque tienen sus obras en tinieblas, dice el versículo 21 y 22. O las obras secretas de aquellas personas que han sido destruidas. Eso menciona las 24 planchas. Los jareditas eran un pueblo que alguna vez habían tenido un pacto con Jehová, pero que se desviaron de sus pactos, fueron destruidos. Alma consideró que el contenido de las planchas era peligroso, por lo tanto, y aconsejó a Elamán para mantener esa información fuera de un mayor escrutinio público. No, dijo, no, esto no lo vas a enseñar a los demás. Alma le dice a Elamán que todos los juramentos, señales y convenios o combinaciones secretas las mantenga ocultas, para que esta maldición no se extendiera entre los nefitas y los lamanitas, de la misma manera que destruyó a los jareditas. Sin embargo, en Alma capítulo 6, versículo 26, descubrimos, sí, así como lo escucha, descubrimos que la maldición se estaba extendiendo por la tierra. No porque los encargados de los registros lo hubieran revelado, sino porque el mismo Satanás las había revelado una vez más entre sus seguidores que querían establecer las combinaciones secretas nuevamente. ¿Y qué dice el versículo? El versículo 26. He aquí estos juramentos y pactos, eso dice en Elamán capítulo 6, versículo 26, por si acaso. Aquí dice, estos juramentos y pactos secretos no llegaron a Gadiantón, de los anales confiados a Elamán, mas he aquí los inculcó en el corazón de Gadiantón, aquel mismo ser que indujo a nuestros primeros padres a que comiesen del fruto prohibido. Fin del versículo. Satanás seguía haciendo de las suyas y obviamente está revelando esas cosas que son combinaciones secretas entre su pueblo. Ahora, los versículos del 23, a partir de los versículos 23 en adelante, Alma le habla a Elamán que un siervo Gazelén, dice el versículo 23, tendrá una piedra para manifestar los hechos de sus hermanos. ¿Y qué o quién es Gazelén? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es un nombre dado a un siervo de Dios. Su significado aparente es vidente. Ojo, miren lo que digo, su significado aparente. No se sabe mucho, pero supuestamente significa vidente. El elder Orson Pratt pues es de los tiempos de José Smith, dijo que Gazelén significaba una persona a quien se le ha dado el Urim y Tumim. Después de que José Smith recibió el Urim y Tumim, a veces se le llamó Gazelén. Eso está en Doctrina y Convenios, sección 88, en la sección 82, pero en el versículo 11. Pero si tú buscas, no dice Gazelén. Pero la versión, ¿por qué? Porque es una versión moderna la que tenemos del Libro de Mormón. Hay que tener en cuenta que ha tenido muchas versiones, pero la versión de 1835, imagínate, 1835 de la época de José Smith, sí dice Gazelén. Si buscas ahora en Doctrina y Convenios, en este tiempo dice José Smith, antes decía Gazelén.
También debemos observar que el primer jaredita en recibir el Urim y Tumim fue el hermano de Jared, y por lo tanto pareciera ser el Gazelén o vidente original, a quien el Señor se refería aquí en Alma capítulo 37, el versículo 23. Así que tómalo como vidente. Este juego de planchas que estaba recibiendo Elamán no estaba lleno de buenas noticias para la gente del futuro, pero podía leerse como una advertencia. El pueblo de Jared fue destruido y aniquilado. Lucharon hasta una muerte amarga y su civilización cayó. Fue destruida y perdida. Terrible los jareditas, ¿eh? Terrible. Las 24 planchas que contienen el libro de Éter describían la historia y las abominaciones secretas del pueblo jaredita. Secretos que provocaron su destrucción, dice el versículo 25 que se está marcando. Alma le dice a Elamán que mantenga la información en secreto, lo dice en el versículo 27. Retengas todos sus juramentos y sus pactos para que este pueblo no los conozca. Tú sí, pero no los enseñes eso. No. Si no, van a hacer lo mismo. Dado que las planchas originales solo podían leerse por medio de los intérpretes, Elamán debe mantener a salvo las planchas y a los intérpretes. Pero espero que no lo hayas olvidado. Mosía ya había hecho una traducción, ¿se acuerdan? Y aunque esa traducción no se menciona específicamente, también se tendría que haber impedido cualquier difusión posterior entre los nefitas. Mormón lo contaría 500 años después en el libro de Éter. Ojo, si tú quieres saber eso, a leer el libro de Éter, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, siguiendo el capítulo de Alma y las enseñanzas que le da a su hijo, Alma continúa describiendo los pecados de los jareditas. Uno de los factores que demostraba cuán lejos se había alejado de Dios era que habían asesinado a todos los profetas del Señor que vinieron entre ellos para declararles acerca de sus iniquidades. No solo no se arrepintieron, sino que también mataron a quienes les predicaban el arrepentimiento. Fueron terribles los jareditas. ¿eh? La única buena lección que Alma aprende de los jareditas está asociada con su mal ejemplo. El mensaje que Mormón usará es que eran un pueblo que abandonó a Dios y cuyas combinaciones secretas llevaron a su destrucción. ¿Qué hacer entonces con estas planchas entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con estas planchas entonces? Era un peligro constante, pero las palabras de Alma le permitieron a Elamán ver el lado positivo de una situación muy difícil. Esto puede ayudarnos en nuestro mundo actual, por si acaso. Vivimos en tiempos difíciles, pero hay cosas que podemos hacer para ser felices. Encontrar la paz, mantener una actitud positiva mientras nos rodean las pruebas del mundo. Alma es claro en decir a Elamán, su hijo, que lo primero era ocultarles el registro jaredita, para que no fueran tentados por las combinaciones secretas. El siguiente es continuar predicando el arrepentimiento al pueblo nefita, dicen los versículos 33 y 34. También dicen a ser mansos y humildes. ¿Como quiénes? Como los misioneros, pues. No solo no debían aprender a hacer como lo hicieron los jareditas, sino también hay acciones positivas que deberían aprender a hacer, acciones que los acercarán a Jehová en lugar de alejarlos. Deben ser humildes. La humildad contrasta con el orgullo que exalta a una persona por encima de otra, pues, ¿no? Eso es absurdo. El mensaje que todos deben tratarse unos a otros con igualdad y el respeto es un tema que recorre todo el libro de Mormón. Ahora Alma le dice a Elamán, mi querido hijo, te estoy enseñando, te he dicho que también estuve esclavizado y en error, me opuse a la obra de Dios, pero cambié, ya te dije, aprende sabiduría en tu juventud, le dice, aprende a obedecer los mandamientos de Dios, le dice el versículo 35. Implora a Dios en tu sostén, que tus pensamientos se dirijan al Señor, que tus afectos se funden en el Señor. Poderosos estos versículos, ¿ah? Estos versículos merecen ponerlo en cuadritos ahí, bien marcaditos, porque son profundos. Orar siempre implica tener constantemente conciencia de Dios y de su plan de salvación. Consiste en tener una actitud continua
que nos dirige durante cada momento de vigilia en la mortalidad, en mantener una postura espiritual de agradecimiento y confianza en el Señor, en desear la compañía del Espíritu Santo. El versículo 37 le dice: consulta al Señor en todos tus hechos, no los dejes de lado en lo que haces. No te olvides, hijo, de hacer tus oraciones al dormir, al levantarte sea agradecido, es decir, levántate feliz y no molesto, no enojón, no agrio, no enojado, siempre dando gracias por un día más. Bueno, hay una historia, por ejemplo, que me gusta con respecto a esto, que me gusta, y les voy a leer prácticamente, les voy a contar. Ustedes sabían, por eso miren la imagen. Después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, conocido a nivel mundial, una empresa, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre, que cayeron pues 2 aviones y derrumbaron las Torres Gemelas de Estados Unidos en Nueva York. Una empresa que tenía sus oficinas en el World Trade Center, donde quedó, invitó a sus ejecutivos y empleados que por alguna razón habían sobrevivido al ataque, para que ellos compartan, todos los sobrevivientes compartan sus experiencias, es decir, a los sobrevivientes que no estuvieron ese día, pero debían haberlo estado, pero no estuvieron. ¿Ok? A ellos los invitaron para que compartan sus experiencias. Y la gente estaba viva por las razones más pequeñas, eran pequeños detalles como estos. Miren, les voy a contar lo que dijeron ellos. Por ejemplo, al director de una compañía que tenía que estar ahí en la torre, que trabajaban, porque sí saben, ¿verdad? En las torres no eran para vivir, aparte que había de repente para vivir, pero eran compañías que quedaban ahí. Al director de una compañía que estaba ahí en las torres se le hizo tarde porque era el primer día de kinder de su hijo. O sea, llevarlo al kinder. El primer día, hay que entender que es a septiembre, las escuelas aquí en Estados Unidos empiezan en agosto, septiembre. Entonces era el primer día de kinder de su hijo y él lo llevó. Al llevarlo, él no alcanzó y se hizo tarde. Entonces ya no llegó ahí. Se salvó. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo. Se quedó dormida, no llegó. A una se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en la que había un accidente. Para los que no conocen, las Torres Gemelas están en Nueva York, en la parte que es Manhattan, una zona muy, muy, muy transitada, de calles pequeñas, donde por abajo está el subway o que viene a ser el metro. Es mucho tráfico ahí. Entonces se hizo tarde porque se quedó pues ahí en medio de la carretera por el tráfico. Otra persona, otro sobreviviente, se le fue el autobús. Imagínense. Iba a tomar el autobús para llegar a la ciudad de Manhattan y se le fue y pues se hizo tarde, ya no pudo llegar a tiempo. Alguien se tiró comida encima, derramó y necesitó el tiempo para cambiarse. Ya no llegó a tiempo. Uno tuvo un problema con su auto, que no arrancaba. No llegó a tiempo. Otro estaba saliendo, dice, y de pronto que está en la puerta, regresó porque sonó el teléfono. ¿Se acuerdan de antes cómo eran los teléfonos, verdad? Entonces regresó a contestar el teléfono, se demoró en la llamada y llegó tarde. Otro tuvo un bebé, dio a luz, le tocaba dar a luz, pues no fue. Otro no consiguió un taxi. Pero la historia que más impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. A veces sucede, ¿verdad? Y él se detuvo en la farmacia por una curita, eso que se ponen, ¿verdad?, en los talones, y por eso él ahora estaba vivo. Ahora, es increíble las historias de cómo la gente sobrevivió, si te has dado cuenta. Entonces, cuando nos quedamos nosotros a veces atorados, como quieras llamarlo, en el tráfico, cuando pierdes un elevador, cuando regresas a contestar un teléfono y muchas otras cosas que desesperan a veces al comienzo, debemos pensar, ese es el lugar exacto en el que debes estar en ese preciso momento. La próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora, que los niños tarden en vestirse, que no logres encontrar las llaves del auto, que te encuentres todos los semáforos en rojo, no te enojes, mi amigo, ni te frustres. Estás
en el lugar correcto porque Dios así lo decide. A veces aprendamos a ser positivos. Estás en el lugar correcto y a la hora exacta. El Señor te cuida, mi amigo, y quiere todavía que sigas vivo, por algo, por algo. Sé feliz. No sigas o vivamos la vida enojada. Alma le da a Elamán la leona, que vamos a ver en los siguientes versículos. En el versículo 38 aprendemos por primera vez que la bola, ¿se acuerdan? O director le llamaban, que había recibido ley, se había llamado Leona. ¿Por qué recién se sabe el nombre en este libro y no al comienzo en el libro de Nefi? Pudo haber sido mencionado en la parte quizás de la traducción del texto del libro de Mormón, que se perdió, ¿se acuerdan? Las 116 páginas. Quizás ahí estaba el nombre Leona. Alma detalla que esta leona era una brújula. Los versículos del 39 al 42 relata la forma en que funcionó la leona. Alma le cuenta esta parte de la historia a Elamán porque en su época la leona era simplemente un artefacto sagrado. Parece haber dejado de funcionar en el Nuevo Mundo, ya en América. Por lo tanto, es posible que Elamán no haya entendido cuál era su función original. Alma necesita asegurarse de que Elamán sepa cómo funcionó y para que pueda convertirse en la lección objetiva que quiere enseñar. En el versículo 42 que se está marcando dice cómo funcionaba y por qué demoraron tanto en el desierto a la familia de Ley. Porque fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe. Por eso estuvieron tantos años en el desierto. Estamos hablando de la familia de Ley. Cuando salió de Jerusalén, ¿se acuerdan? En el desierto ellos estuvieron antes de venir a América. ¿Por qué fueron? Porque eran perezosos y se olvidaron de ejercer su fe. Los siguientes versículos, a partir del versículo 43, la lección es que la leona podía guiar a sus padres hacia la comida o el camino correcto, pero se necesitaba fe para que funcionara y se necesitaba fe para mirar a la leona y aprender cuál podría ser el camino correcto. Por lo tanto, es igualmente fácil prestar atención a la palabra de Cristo que obviamente nos indicará un curso directo a la felicidad eterna, dice el versículo 44. En el sueño de Ley, la guía de camino era la barra de hierro, ¿se acuerdan? Condujo al gozo del árbol del fruto de la vida. Alma no menciona eso, sino que usa la leona para cumplir esa misma función. Quizás la leona estaba entre los registros sagrados que le habían confiado a Elamán, y por lo tanto era algo que pudo haber estado allí con ellos. Alma termina diciéndole, declara la palabra y sé juicioso, hijo mío, en el versículo 47. Palabras de consejo al hijo mayor, que predique y sea juicioso. Gran mensaje que le da. Ahora veremos en el capítulo 38 de Alma los mandamientos de Alma a su hijo Shiblón. Mormón ha incluido 3 ejemplos de consejos para sus 3 hijos. Lo que dije a Elamán, los capítulos 36 y 37, a Shiblón, capítulo 38, y la próxima semana veremos a Coriantón, que son del capítulo 39 al 42. Elamán es un buen hombre nefita y un buen hijo. No hay nada negativo acerca de Elamán en el consejo que le dio. Ahora veremos a Shiblón, el tema del consejo de este capítulo, que es con diferencia el más breve, es un caso interesante. También es un buen hijo Shiblón, pero se le advertirá contra las mismas acciones que será objeto del consejo de Coriantón. Shiblón representa simbólicamente el punto medio entre Alma, entre Elamán y Coriantón. Se puede decir que él estaba en medio más o menos. Es bueno, pero hay que advertirle contra la tentación, pues. Mormón pretende que sus lectores, los que lo van a leer, puedan verse entre estos 3 tipos o modelos de hijos. A veces tenemos al más recto, al menos recto y al intermedio. Ahí estamos.
Esos son. Ahora veremos al intermedio que es Shiblón. Los primeros versículos de Alma capítulo 38, él da un consejo a Shiblón, es mucho más breve que el que dio a sus dos hermanos. Una explicación es que, al menos en el caso de Shiblón, pudo haber estado presente cuando Alma habló de repente con Elamán. Shiblón puede ser usado como el ejemplo de aquellos que son justos, pero debemos continuar pues trabajando en la rectitud, ¿verdad? Aquel hijo que es justo no quiere decir que no le vamos a decir nada. Tenemos que seguir enseñándole para que siga esforzándose y no lo deje, ¿verdad? Para que siga haciendo lo correcto. Todos somos tentados, le dice Alma a Shiblón, pero debemos evitar esas tentaciones. Qué bonito consejo de un padre a su hijo, ¿verdad? Confío en que tendré, le dice el versículo 2, gran gozo por ti, por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios. ¡Wow! Que te diga eso tu papá, tu mamá, es una gran bendición. Confío, le dice, confío en que tendré gran gozo en ti por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios. Eso podemos decirle a nuestros hijos. Los siguientes versículos del capítulo 38, Alma se había llevado a Shiblón con él a predicar, por si acaso, pero Mormón no nos dio ningún detalle sobre las experiencias de Shiblón allí. Claramente Shiblón fue separado de su padre cuando fue a predicar, tal vez predicando en un lugar diferente. La experiencia de Shiblón provocó que le arrojaran piedras, dice en el versículo 4, O sea, le tiraron piedras cuando él estaba predicando el evangelio. Había sido un buen misionero, que no había sido fácil su prédica, pues. A veces toca así, la misión no es fácil a veces. En los siguientes versículos, Alma le dice a Shiblón la misma historia que le contó a Elamán, pero más resumido en solo 4 versículos. No debemos suponer que a Alma le importa menos Shiblón. La historia de conversión de Alma ciertamente era conocida por sus hijos y aparece en sus bendiciones y en los consejos de su padre como parte de las lecciones morales. Alma le recalca que el único medio de salvación es Cristo. Siempre él da su testimonio en el versículo 9. Ojalá nosotros que imitemos estos consejos. ¿Tienes hijos, amigo? Acá están los consejos que debemos dar a nuestros herederos, pues. No hay otro modo o medio para ser salvos sino en Cristo. Siempre recalcar eso. Los últimos versículos que habla Alma, le dice a Shiblón que no comparte las responsabilidades de Elamán porque él tenía que guardar o cuidar los archivos. Shiblón no. Pero aún así recibe una bendición personal. Es interesante que aunque Alma ya lo elogió e indicó que sabe que tendrá gozo en Shiblón, estas amonestaciones son sobre lo que no debe hacer. Alma aconseja a su hijo qué cosas no hacer. Hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, dice el versículo 14. No te ensalces, no te jactes de tu sabiduría, no seas altivo, refrena tus pasiones, evita la ociosidad, no ores mal. Consejos simples pero importantes para la vida de una persona, de un joven, para llevar una vida decorosa, para llevar una vida humilde. Eso es lo que debería querer un padre para sus hijos, ¿verdad? Y Alma le dice a su hijo Shiblón. Así llegamos al final, mi amigo. El libro de Mormón es una de las mejores herramientas que tiene el Señor para enseñar a los padres cómo aconsejar a sus hijos en rectitud. Y eso espero que lo recuerde siempre. Desde la amorosa preocupación de Ley y Saría por sus hijos hasta la íntima colaboración de Mormón y su hijo Moroni, hay un flujo interminable de ejemplos inspiradores sobre las relaciones entre padres e hijos. Hoy hemos visto los consejos de Alma a Elamán y a su hijo Shiblón, buenos hijos, pero que aún así había que aconsejarles. Un padre que les testifica en todo momento que con la obediencia a los mandamientos será la forma de poder ser herederos de la vida eterna. ¿Qué consejos deberíamos dar a nuestros queridos hijos hoy en la actualidad, mi amigo? ¿Qué consejos te animas, piensas? ¿Qué consejos deberíamos dar? ¿Esto ya pasó de moda? ¿Nuestros hijos nos hacen caso? ¿Nos harían caso o simplemente no les importaría? Que tengamos la inteligencia y la sabiduría de Alma, aconsejando a sus hijos. Que nosotros también seamos padres sabios y podamos dejar huella en la vida de nuestros hijos. Que tengamos una bonita semana. Gracias por acompañarme. No te olvides de acompañarme cada semana que salen las clases. Gracias
por tus comentarios, por darle like y por suscribirte al canal. Muchas gracias. Te espero la próxima semana. Gracias.